Bienvenidos a Más Claro, ya estamos de vuelta. Nos quedaba por escuchar al miembro del PSOE, profesor también de Derecho Mercantil, César Giner. Bienvenido otra vez de nuevo. Antes de que tome la palabra, quiero que escuche a Iglesias, quien les ha pedido a ustedes que bajen el tono de la prepotencia. Lo ha dicho Pablo Iglesias. Bueno. Bajar el tono y que la prepotencia y la arrogancia es una mala política cuando de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la gente que ha votado al PSOE, la gente que ha votado a Podemos, no quiere ver tratándonos mal, sino dialogando y haciendo un gobierno que mire hacia la izquierda. Y yo me voy a dejar la piel en eso y no voy a entrar en ninguna descalificación. Pues así empezamos. César, le pido que opine de todo lo que se ha dicho en la mesa y de estas palabras de Iglesias. Bueno, yo creo que los partidos políticos deben pensar en lo que han votado los ciudadanos. Los ciudadanos lo que han votado es que haya un acuerdo, y lo interesante hubiese sido, aunque yo sé que esto es un enfoque demasiado pretencioso y poco real, que los cuatro grandes partidos hubiesen renunciado a sus principios de máximo y hubiesen acordado un programa de gobierno con un presidente pactado. Eso hubiese sido lo más lógico, pero es irrealizable en los términos en que se está planteando, y por lo tanto hay que buscar ahora mismo una posible coalición de los partidos que tienen más afinidades. En estos momentos parece, por lo que se ha planteado, por lo que se ha puesto encima de la mesa, que es el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular, los tres partidos que tienen los criterios más comunes para tener un gobierno con un programa pactado para España. El debate es quién puede presidir ese gobierno. La iniciativa la ha podido tener el presidente Mariano Rajoy, ha renunciado a ella, yo creo que de forma inexplicable, y lógicamente el jefe del Estado le ha dado turno al principal partido de la oposición, que en estos momentos es el Partido Socialista, y por lo tanto Pedro Sánchez tiene la obligación ahora, el compromiso de intentar formar un gobierno. O sea, que cree que entonces el Partido Popular debería, en un acto de generosidad, en este momento que le toca a Pedro Sánchez, debería que abstenerse. Yo tengo la impresión de que sería deseable que los tres grandes partidos que comparten criterios tuviesen la generosidad recíproca de que haya un gobierno para España. Si en este momento es Pedro Sánchez, pues que sea Pedro Sánchez. Si hubiese sido Mariano Rajoy, que hubiese sido Mariano Rajoy. Mire, todos me levantan el dedo. Está usted hablando es que y Jaime lleva... El argumento de mi querido compañero y responsable del Partido Socialista no me deja... No, yo no soy responsable, yo soy un simple militante. Pues un simple militante, y yo no soy ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Pero usted parte de una premisa que a mí me parece muy razonable. Sí. Vamos a llegar a un acuerdo entre los tres grandes partidos, dado que el cuarto es imposible. Vamos a ver. PP, bueno, de momento, PP, Jaime, vamos a ver cómo vamos evoluciona. a citarlos por orden, y el orden no es baladí. PP, PSOE, Ciudadanos, 123, 90 y 40. Y dice usted, y es que el que sacó 123 no pudo, inexplicablemente, o no quiso formar gobierno. No, señor, no quiso, no. ¿No pudo? ¿Cómo que no quiso? No quiso, Jaime. No quiso, porque si ustedes que forman parte de esa pata de tres, de esa mesa de tres patas, le dicen al que ha ganado las elecciones bajo ningún concepto, ese acuerdo es imposible. Pero eso y ahora usted, militante socialista, le dice al Partido Popular, y haga un gesto de buena voluntad por el bien de España. Yo a usted no lo quiero ver ni en pintura, pero usted absténgase para permitir que el que ha quedado segundo gobierne con los votos del cuarto y la abstención del primero. Hombre, eso es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Jaime levanta la mano, todos levantan la mano por alusiones. Perdón, una frase, es el juego democrático. No, eso es una mandanga. A ver, Isabel, Carmelo, y por alusiones sé que César pide la palabra. Yo reitero que Rajoy, que fue el ganador de las elecciones y además con un amplio margen, tendría que haberlo intentado. Del mismo modo que lo está intentando Sánchez, a pesar de que el Partido Popular le ha dicho radicalmente que no, y que Podemos le ha dicho que es incompatible con Ciudadanos, y uno lo intenta. Y cuando uno consigue pactar con alguien, pues somete ese pacto a los demás. Y eso habría obligado al PSOE a retratarse. Como explico yo y me conoce. Perdón, termino. Pues mira tú. Y eso le habría obligado al PSOE a retratar. Y yo lo digo hoy, pero yo lo digo hoy en mi columna de ABC. Eso habría obligado al PSOE a retratarse votando con Podemos y votando con los independentistas y votando con Batasuna, o sea, con Bildu, y habríamos visto todos dónde está cada cual. Creo que lo que va a hacer ahora Sánchez el día 2 de marzo
marzo, me parece, es obligar a los demás a retratarse. Claro, si es que, bien, bueno, termino. ¿Qué creo yo que sería lo mejor para los intereses generales de España? Que o bien se entendieran pactando un candidato de consenso que probablemente no fuera ni uno ni otro, o sea, ni Rajoy ni Sánchez, ustedes ni se hablan, ni se entienden, se llevan tan mal personalmente que es que no se dan ni la mano, o sea, que es que dan ustedes un espectáculo lamentable a los españoles que hemos votado. Entiéndanse ustedes, váyanse ustedes los dos a casa, ya que ustedes no pueden entenderse, y encuentren un candidato de consenso para presidir un gobierno lo más amplio posible que siga sacando a España de la crisis. Y si no son capaces de entenderse, váyanse. Lo que no me parece en absoluto razonable es que vayamos a ir, que es lo que yo me temo que va a pasar, a un Frente Popular que va a ser demoledor para España, sencillamente porque Sánchez y Rajoy y Sánchez no son capaces de sentarse a hablar. Bueno, me parece una estafa a los españoles. Vamos a seguir hablando, Carmelo va a contestar, pero antes tenemos que acudir, perdónenme, a los juzgados de Madrid para conocer la última hora, y está Natalia Moro. Vamos a saber cómo está el juicio a Rita Maestre. Adelante, Natalia. Cuéntanos. Hola, buenos días. Pues el juicio a Rita Maestre por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense comenzaba a las 10 de la mañana y continúa a esta hora. Rita Maestre se ha negado y se ha acogido a su derecho a no declarar ante las preguntas de la acusación popular, aunque sí que ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la Defensa. Ha defendido en todo momento que se trataba de una protesta legítima y pacífica, y ha dicho que no iba contra ninguna religión ni contra la religión católica, sino contra las instituciones católicas. Ha dicho que ante las graves consignas que allí se gritaron, como arderéis como en el 36, ha dicho no recordarlas, aunque sí que ha admitido que se quitó la camiseta y se quedó en sujetador a los pies del altar. Rita Maestre se enfrenta a la petición de 1 año de prisión por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Natalia, esta es la última hora, volveremos a conectar contigo en unos minutos. Este es un primer avance, este va a ser uno de los grandes temas que pongamos aquí encima de la mesa. ¿Qué decías por lo Bajini? Bueno, es que me ha parecido del surrealismo más absoluto, ¿no? Decir que no era un ataque contra el catolicismo, pero sí contra las instituciones católicas. Entonces, contra la religión, no es contra la religión. Contra la religión católica no, o sea, contra la religión católica no, y sí este las va a ser uno de los temas, cerramos el de los pactos. Cerramos antes el de los pactos, bueno, pero sí. Carmelo había pedido la palabra. Yo quería un poco hacer un comentario sobre lo que han sostenido tanto el señor Terol como mi buen amigo Jaime desde posiciones distintas, ¿no? Y es que no se apean del burro de darse cuenta, como lo han mantenido desde el principio, que había hecho bien Rajoy en no aceptar el encargo del rey, pues ahora es sostenerla y no enmendarla. El señor Terol lo hace por disciplina de partido y mi buen amigo Jaime por no apearse del burro, porque es tan obvio. Por pura coherencia. Mira, es tan obvio lo que ha explicado Isabel, que en gran medida estoy de acuerdo con lo que ha dicho, lo cual me debe de preocupar, pero el 80% de lo que ha dicho lo suscribo. Solo te estoy mirando con mi mirada, te estoy contaminando. Preocúpate, Carmelo, que yo contamino. Lo suscribo, o sea que lo ha explicado y lo ha explicado muy bien. Ha sido un error brutal. Es un error brutal porque tampoco, como ha explicado ella, tampoco el Partido Socialista lo tiene fácil para llegar a un acuerdo. Tiene que intentar formar mayoría con dos partidos que se están diciendo a sí mismos que uno con otro ni el otro. La mayor de lo que estás diciendo. No, entonces, mira, yo te voy a decir una cosa, Antonio. En el Partido Popular, sotoboche, aquí podréis decir lo que queráis, pero en el Partido Popular, sotoboche, casi no hay nadie, ahora mismo casi no hay nadie que diga con convicción, y hay muchos que dicen que están absolutamente en contra, que ha hecho bien Rajoy en quitarse de en medio y situarse en una posición de absoluto olvido y de absoluta falta de foco, mientras que hay un Partido Socialista y un líder del Partido Socialista que ha conseguido ponerse en medio del tablero y tener todo el protagonismo.
que es una que esto en política es muy importante. Quien no vea eso o lo hace por no pegarse al burro, como digo de mi buen amigo Jaime, o por disciplina de partido, como dices tú. Ahora voy contigo, Jaime, que está dando a los dos. Bueno, vamos a ver. Hay que recordar el escenario en el que Mariano Rajoy dijo que no se sometía a la investidura. Es que esa mañana, cuando él tenía la reunión por la tarde con Su Majestad el Rey, sale el señor Pablo Iglesias y aquella frase de la sonrisa del destino, voy a ser el vicepresidente, quiero el Ministerio de Defensa, el del Interior, tenemos ya un acuerdo de gobierno que si quieren mañana lo cerramos. Oiga, es que el presidente del gobierno en funciones fue a ver al Rey sabiendo que ya había 180 señores diputados de todos los partidos que estaban diciendo que decían que iban a pactar entre ellos. Y luego perdonad, perdón que le interrumpa al señor González Torol, es que me voy al Congreso porque me dicen que Pablo Iglesias está dando una rueda de prensa, enseguida vuelven a hablar todos. Ya saben que Pablo Iglesias ha recibido a Izquierda Unida. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Hoy recibe básicamente las dos opciones que hay. Un gobierno que mire hacia las derechas o un gobierno que mire hacia la izquierda. Nosotros apostamos por la segunda opción, por un gobierno de progreso, y creo que ayudaría a acelerar ese proceso y ayudaría a que España tuviera un gobierno pronto, pues que el señor Sánchez y yo nos pudiéramos ver con frecuencia y que no fuera noticia por mi parte la mejor disposición y toda la disponibilidad. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle una cosa, una valoración sobre esa parte del documento que enviaron el lunes al Partido Socialista, criticada por jueces y fiscales, con respecto al compromiso, digamos, de algunas responsabilidades estratégicas del Estado. Creo que ese documento, además, que ha sufrido hoy o va a sufrir una modificación, y quería una valoración suya al respecto y que aclarara por qué se han hecho esos cambios. Gracias. Nuestro documento es un documento de trabajo y que está, por supuesto, siempre abierto a las mejoras y a las aportaciones, y de hecho en él han estado trabajando en las últimas horas Victoria Rosell y Juan Pedro Illanes, que son magistrados en excedencia, y por nuestra parte encantado de mejorarlo. Yo quería preguntarle, dado que hay un principio de acuerdo, entendemos, entre Ciudadanos y el Partido Socialista, si ustedes en ese caso votarían en contra en todas y cada una de las votaciones hasta que se disuelvan las Cortes y finalmente nos conducimos a elecciones, y qué pasaría si en ese acuerdo también entran Izquierda Unida y Compromís, y si ustedes se sentirían un poco comprometidos a intentar valorar la abstención, o está de todo punto descartada si entran Izquierda Unida y Compromís. Gracias. La primera cuestión: hay que distinguir entre los acuerdos políticos entre diferentes formaciones que pueden tener una vocación legislativa, y nosotros desde el principio trabajamos también en esa dirección. Si se acuerdan ustedes, lo primero que hizo Podemos fue hacer la proposición de ley, la Ley 25 de Emergencia Social, que es una propuesta legislativa, y eso está abierta a la negociación con todo el mundo. Y es saludable que todas las fuerzas políticas hablen con todas las fuerzas políticas y busquemos acuerdos. Pero una cosa es eso, es hablar de propuestas legislativas, y otra cosa es hablar de propuestas de gobierno. Para hablar de propuestas de gobierno, nosotros solamente vemos dos opciones: o un gobierno de progreso o un gobierno a tres, una gran coalición entre Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que es además lo que lleva proponiendo Ciudadanos desde hace semanas, yo creo que de manera legítima y coherente. Y nosotros no imaginamos más opciones. Nosotros nos planteamos que en la legislatura puede haber básicamente dos opciones: o un gobierno de progreso en el que esté el Partido Socialista, estemos nosotros, esté Izquierda Unida y esté Compromís, o algo que sea en última instancia lo que nos lleve hacia la gran coalición. Nosotros trabajamos en clave de gobierno, no en clave de relato. Entiendo que algunos trabajen políticamente pensando en el relato. Nosotros trabajamos políticamente trabajando en el gobierno, y creo que lo importante para España no es tanto el relato que se pretende transmitir como lo que vaya a ocurrir finalmente después de la investidura. Y creo que, insisto, solamente hay dos opciones: o el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos se ponen de acuerdo, que a nosotros nos parecería una mala noticia, o logramos un acuerdo de progreso entre Partido Socialista, Podemos y las confluencias, Izquierda Unida y Compromís, que es por lo que nosotros nos vamos a dejar la piel. Si llegamos a ese acuerdo, nosotros, estaremos encantados de votar a favor de un gobierno que será el nuestro, un gobierno en el que nosotros participemos fraternalmente con el Partido Socialista y con Izquierda Unida. Otras opciones no las contemplamos.
Sí, señor Iglesias, yo no sé si ha tenido... Pues no contemplan otras opciones, seguimos en las mismas posiciones que estábamos hace 3 minutos. César, sí que me interesa saber lo que acaba usted de escuchar. Sí. Volvemos otra vez, ya ve que no sé si les ha tachado de prepotentes a ustedes. Bueno, antes no me ha contestado y le vuelvo a insistir. Bueno, yo creo que actualmente Podemos plantea una serie de temas que son de difícil aceptación por parte del Partido Socialista. En primer lugar, en el debate territorial, es decir, la cuestión del referéndum en Cataluña es profundamente antidemocrática porque altera la principal norma de convivencia y democrática y de consenso que se han dado los españoles, que es la Constitución. Por lo tanto, para hacer una consulta en Cataluña hay que reformar la Constitución, el núcleo duro, y hay que preguntarle a todos los españoles. Esto es lo primero. Y por lo tanto ahí nos distanciamos bastante. Esto no quiere decir que se pueda hablar de este asunto, pero en el seno de una comisión constitucional y de un debate para la reforma constitucional. Segundo, hay también ciertas distancias en el tema institucional. Es decir, nosotros no podemos consentir que se rompa con la división de poderes. Han tenido que rectificar eso de que los jueces y los fiscales estén al servicio de un determinado gobierno, de un determinado vicepresidente, es inasumible. Y la policía. Y eso de que la vicepresidencia controle el CNI y la RTVE. Compromiso con el proyecto de gobierno, ¿no? Esto me parece completamente inadmisible desde el punto de vista de la democracia española. Por último, nos separa también el debate económico. Es que dicen que hay que hacer 96.000 millones de euros de gasto. ¿De dónde salen los 96.000 millones de euros? Bueno, ¿de dónde sale esto? Si es capaz de, en 30 segundos... Déjame decir una cosa, Nieves. 96.000 millones de euros, si no están claras las fuentes de dónde salen, implican déficit. Déficit implica que viene el señor de Bruselas y que nos interviene. Y el corralito en España. Esto no puede ser. Pero ellos además en el documento, que es tremendo, es decir, llegan a poner una tabla donde dicen que el gasto es de 68.000 millones de euros y luego dicen ingresos por 96.000. Porque como además están obsesionados con esto de subir impuestos, es tremendo. Dicen por fraude fiscal 12.000 millones, pero de nuevos tributos 28.000 millones de euros. Subir sociedades, subir IRPF, solo bajan el IVA, me refiero, supongo que será el IVA, por supuesto, recuperar sucesiones y donaciones, subir patrimonio y luego bajar el IVA, que me refiero, supongo que será el IVA cultural, que lo dicen que menos 2.000 millones, me parece. Pero hay un dato más exótico, es terrible. En ese presupuesto hay un dato más exótico. Y luego, dice otros tributos, 8.000 millones de euros. Que afirma ¿Esto qué es? Que gracias, en esa cuenta del Gran Capitán o cuenta de la lechera que hace en el documento, hay una partida que dice, por la reactivación económica, 29.000 millones más. Sí. Porque ellos entienden que subiendo el gasto público reactivas la economía. Grabar a los ricos es bastante dudoso que porque llegues tú va a haber 29.000 millones de negocio más. Todos somos ricos, no lo sé. Es que ellos entienden que alguien es rico a partir de los 60.000 euros. Vamos a ver, tú te coges las cifras económicas, el plan este que es un auténtico disparate de Podemos, y para recaudar la cantidad que pretenden recaudar, que son 90 y tantos mil millones de euros, por mucho que tú quisieras darle con un palo a los ricos y le sacaras todo a los ricos, no te daba. Entonces, yo la advertencia que hago es, en el caso de que esto se produjera, este acuerdo entre el Partido Socialista, Podemos y los separatistas... Que no es posible. Que no es posible. Yo estoy de acuerdo contigo. Ojalá Dios te oiga. Dios te oiga, Dios te oiga, Dios te oiga. Pero si por un casual, por esas cosas de la vida, esto pasa, eso de los ricos no es más que una ñagaza, porque al final quien vamos a sufrir el batacazo las clases medias, totalmente. Porque no hay de dónde sacar si no es del bolsillo de la clase media. ¿Y quién nos interesa mucho esto, Isabel, de las clases medias? Sí, pero no es lo mismo. No, es que la clase media es la que paga siempre. No te preocupes, que proponen un impuesto de solidaridad bancaria, también, para que lo paguemos todo en nuestras cuentas. Este tema nos interesa a los que estamos en la mesa y a ustedes. Nos dan 2 minutos, regresamos y lo retomamos aquí, se lo prometo. Hasta ahora.
12:30 pasadas y vamos a hablar de la situación que está viviendo en estos momentos España. Enseguida nos vamos al juzgado de la Audiencia Provincial, donde está Rita Maestre compareciendo, pero antes de nada déjenme que concluyan porque estábamos preocupados por las clases medias. Y ha venido González Terol absolutamente lleno de papeles, sumas, restas, multiplicaciones. Del documento de Podemos, que era lo que decía antes Carmelo. Por crecimiento económico, 29.700 millones de euros que dicen que van a ingresar más la hacienda pública con ellos en el gobierno, cuando está saliendo corriendo todas las inversiones extranjeras de España están diciendo que no vuelven a invertir en España con un gobierno dudoso con Podemos. Están diciendo una reforma fiscal donde el IRPF va a recaudar 10.000 millones de euros más. ¿Y quién los va a pagar? Las clases medias. El impuesto de sociedades, 12.000 millones de euros más. Es decir, a los empresarios, lejos de ponerles facilidades para que creen empleo, para que generen empleo, 12.000 millones de euros más en impuestos para que precisamente dejen de invertir. Patrimonio, 2.000 millones de euros. Ayer yo tenía un debate en una radio con un portavoz económico de Podemos y me lo justificaba, que es que, claro, todo esto del paraíso fiscal en el que se había convertido la Comunidad de Madrid, digo, gracias a la política impositiva fiscal de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Cifuentes es la economía que más crece en toda España. Y los españoles siempre y de los que han más sido empleo de creamos. la teoría de si tienes una casa, tenerla en propiedad. O sea, por supuesto. Entonces, y el impuesto de sucesiones y donaciones. Esto afecta a los ricos, pero vamos a dejarnos de tonterías. La gente que tiene mucho dinero tiene SICAPs, tiene sociedades patrimoniales, pero ¿a quién afecta el impuesto de sucesiones y donaciones? Muy especialmente. Aquel señor, aquel padre o aquella madre que quiere donar o quiere ceder su casa a sus hijos y hace unos años tenían que venderla para poder pagar el tributo. Y en la Comunidad de Madrid hoy pueden heredar de hijos a padres con una bonificación que me parece que ha permitido que muchos padres puedan ver el resultado de su vida cedido a sus hijos. Pues ayer me preocupó, lo digo al profesor de Derecho Mercantil, ayer me paraban por la calle, los que tenemos hijos ya adultos, tenemos ya que en fin, ceder nuestras posesiones. Está todo el mundo un poquito asustado. Tranquilícenos usted también un poquito, por favor. Yo no creo que vaya a haber grandes cambios en la imposición en materia de sucesiones ni en la de patrimonio, tal y como está ahora. Dice que hay que cargarse las exenciones en patrimonio, sucesiones y donaciones. Eso es lo que sostiene el PSOE en la Comunidad de Madrid. No creo que sea ese el camino, necesariamente. Bueno, pues ojalá que no. Tranquilidad y sobre todo lo que hay que preocuparse es de dónde salen los 96.000 millones. Claro. Es decir, y en denunciar que el programa económico de Podemos es un programa que lleva a España a la intervención por parte de Bruselas. Yo creo que el programa de Podemos... En eso estamos de acuerdo. Bueno, está la mesa toda de acuerdo. El programa de Podemos es demencial en todos los sentidos. Es demencial en términos económicos, es demencial en términos de liquidación de las libertades democráticas, de las garantías democráticas, es demencial en términos de intervención de la justicia, de creación de una oficina presuntamente anticorrupción que en realidad es una patente de corso para el vicepresidente Iglesias para que pueda tener a su disposición una policía política. Es una cosa demencial. Precisamente por eso algunos, Verbigracia y yo, pensamos que es capital que haya un acuerdo entre el PSOE y el PP y que para que ese acuerdo sea posible, si es necesario que den un paso atrás los líderes de esos dos partidos, que lo den los dos, que se vayan a su casa los dos y que busquen candidatos susceptibles de concitar consensos, porque es capital impedir que llegue... ¿Cómo se nota que trabajamos en el mismo periódico? Estamos completamente de acuerdo. Volvamos al principio. Volvamos al principio. Tú dices que tiene que ser Rajoy. Yo digo que se vayan los dos. Yo digo lo siguiente. Vamos a ver si me explico. Dado que lo de Podemos, estamos todos de acuerdo, es un disparate, vamos por la vía del sentido común. Vamos a llegar a un gran acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Y ahora... vamos a dejarnos de nombres, perdóname. Vamos a dejarnos de nombres, te lo digo bajito. Mira, soy capaz de prescindir en un momento de la figura de Rajoy y de la figura de Pedro Sánchez. Pero cuando haya que llegar a un acuerdo, alguien tendrá que regir los destinos del país, alguien tendrá que ocupar la jefatura del gobierno. Por tanto, en justa proporción con el resultado de las urnas, hombre, es que no fenomenal, pero me parece estupendo. Pero es que Rajoy no va a ser en ningún caso, porque está quemado, porque no se habla con Sánchez, porque sea otro, que pongan a otro de consenso. Pues que pongan a quien quiera. A ver, contesta González Terol. Acordaros de lo que dijo el Partido Socialista. Es que Pedro Sánchez aquel 21 de diciembre dijo dos cosas: no al PP ni a Rajoy. Rajoy, por supuesto, dice, pero tampoco al PP. Ahora que nos necesita, dice, porque es que en ningún momento dijo, no, pero después de
de 17 veces, Isabel. Es que 17 veces dijo que no. Es que no quiso aceptar ni siquiera hablar del qué. Ahora dicen, no, lo importante es hablar del qué, no del cómo. Dicen que no van a pactar con Podemos. Y ahora hemos leído que están autorizando conversaciones del equipo de negociación con Podemos cuando la línea roja era lo del referéndum secesionista. ¿Pero esto qué es? El Partido Socialista está jugando un juego de tahúres que no lleva a ningún lado. Pero es que Rajoy ni Sánchez el Partido Popular no va a renunciar a Rajoy. Ha contestado Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, y en estos momentos al frente del PP de Madrid. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy en Radio Nacional? Escuchen ustedes, ha hablado de Pedro Sánchez y ha dicho, sí, es que Pedro Sánchez quiere gobernar España. Le pido a esta mesa que valoren sus declaraciones. Han sido fuertes, ¿eh? Escuchen. Porque creo que Pedro Sánchez es una persona, es un político que muy por encima de los intereses de su país, de nuestro país, de España, él está pensando en sus propios intereses políticos y en sus propios intereses incluso personales. Yo pienso que Pedro Sánchez lo que quiere ser es expresidente. Eres ex y tienes tu vida resuelta, claro, que es una de las cosas que yo también creo, y lo digo, que habría que replantear a nivel nacional, esa permanencia vitalicia en un Consejo de Estado. Bueno, pues yo creo que ha sido fuerte, ¿eh? Sí, yo creo que la frase de que Pedro Sánchez lo que quiere es ser expresidente es ingeniosa, pero evidentemente no creo que esté pensando en su futuro, ni en su pensión, ni en su vejez. Pedro Sánchez tiene ahora un compromiso y lo está intentando cumplir. Y yo quería salirme un poco del camino respecto de Podemos, porque es curioso, porque estamos... Yo creo que todos, pensemos lo que pensemos, estamos de acuerdo en lo que planteabais sobre Podemos, pero todos estamos comentando algo que a mí me parece bastante insólito. Quien tiene que presentar un programa para hablarlo, negociarlo y, si acaso, en el mejor de los casos, pactarlo en este momento es el PSOE. O sea, está muy bien que Podemos haga 20.000 programas, si quiere, está muy bien, dar a conocer cuál es su planteamiento de lo que debe ser España y todo eso. Pero ¿dónde va con un programa? Si él no tiene que presentar ningún programa. Él tendrá unas líneas, igual que las tiene Ciudadanos, que están, en el caso de Ciudadanos, da la sensación de que tiene la iniciativa, ¿no? Por eso te digo que es absurdo. Y estamos todos siguiéndole el juego. Estamos todos hablando del programa de Podemos. Pero no, programa, ¿dónde va con un programa? Y va a recibir a Izquierda Unida y va a recibir al otro y quiere recibir al de más allá. Es que él no tiene que recibir, él tiene que ser recibido. Y yo le decía antes a Jaime lo del juego democrático. Eso también forma parte del juego democrático. Absolutamente. No, absolutamente. Claro que veo prepotencia. Es una táctica, que es la de intentar llevar a toda costa la iniciativa. Una táctica legítima, pero que, hombre, al final lo que trasluce o la impresión que proyecta es de una gran arrogancia, ¿no? En cualquier caso, por añadir algún dato puramente informativo, esta mañana en los desayunos de Televisión Española, Carolina Vescansa ha matizado que lo que han presentado ellos no es un programa, sino un documento para negociar, es decir, que podría entenderse como un documento de máximos o algo así, por quitarle un poco de hierro a lo que, o sea, desde luego... Que se están dando cuenta del sí, yo creo que por quitar un poco de hierro a un documento que efectivamente, en el plano económico, que es el último que habíamos tocado, a mí me resulta un tanto delirante, sinceramente lo digo, y por tanto a mí, como no me salen las cuentas por ninguna parte, pues lo tengo que decir. En cuanto al asunto de Cifuentes, bueno, yo entiendo que Cifuentes, por encima de todo, lógicamente es la presidenta del Partido, bueno, la presidenta, ahora mismo la responsable máxima del Partido Popular en Madrid. Ella es una militante del Partido Popular y tiene que defender el Partido Popular. Pero este mantra que os habéis montado en el Partido Popular de que es que lo que pasa es que a Sánchez, a diferencia de Rajoy, lo único que le interesa es su particular futuro, o sea, su interés personal. Eso me parece, de verdad, me parece ridículo, porque primero todos los políticos tienen una parte de interés personal. El propio Rajoy no se da o sea, no se quiere ir ni con agua caliente. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y hay contestación. Es verdad que es muy sotoboche, pero cada vez más
más contestación en el Partido Popular. La hay porque yo la escucho, Antonio. Lo siento. Lo que pasa es que, claro... Antonio dice que no con la cabeza también. Lo también. decís fuera, dentro ya sé que no, porque es un partido cesarista. Los partidos cesaristas, si se le tose al presidente, el presidente hace así con el dedo y muere por una secta. Y muere... No. Habrá opiniones muy diversas. No digo... Yo no he dicho... Yo te digo la mayoría. Lo de la secta, Antonio, déjame que termine, por favor. Lo de la secta lo has dicho tú. Yo nunca he dicho que el Partido Popular... Yo tengo un enorme respeto al Partido Popular. Has dicho cesarista, ¿no? Cesarista es que aquí se hace lo que digo yo. Cesarista es un régimen... No, es un régimen muy presidencialista, con una enorme importancia, pero por unas normas que mi buen amigo Terol los conoce bien. El Partido Popular, cuando Aznar lo cogió en sus manos, cambió la estructura y hizo y creó los instrumentos para que no hubiera disgregación ninguna y tener bien apañado el partido, para que no hubiera divisiones internas. Y a lo mejor en aquel momento tuvo su sentido porque podía haberlas, pero ahora mismo la imagen que da es de una democracia interna pues bastante flojita. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que se quiere cambiar. La primera que lo quiere cambiar es Cristina Cifuentes, que ya habla en otros términos. Cristina Cifuentes ha hablado de otros asuntos que añado aquí para que lo escuchen y lo añadan a lo que acaba de decir Carmelo. Y es que habla que todo esto que estamos asistiendo de las ruedas de prensa de Iglesias, etcétera, etcétera, dice que es una puesta en escena, que ya existe el pacto con Podemos. Escuchen. Me da a mí la impresión de que en las últimas semanas estamos asistiendo a una escenificación, una suerte de escenificación que tiene mucho de teatro también. Es intentar escenificar un acuerdo que luego no se produce, porque ahora resulta que Albert Rivera dice que no va a apoyar, que como mucho se abstendría. Yo personalmente creo, y ojalá me equivoque, que hay un acuerdo entre Partido Socialista y Podemos que está ahí latente, mucho más avanzado de lo que parece. Bueno, acuerdo entre Partido Socialista y Podemos. Yo creo que no está hecho. Había pedido, pero venga, adelante. Vamos a ver, Carmelo, yo creo que ¿por qué nosotros tenemos una posición ahora mismo? Yo creo que numantina. Bueno, pues que hay que sostener que está bien descrito, numantina, pero lo hemos dicho una vez, no 17 veces. Es decir, no hemos dicho 17 veces que no. Vamos a decir que no y somos previsibles. ¿Por qué? Porque no creemos en ese programa económico, porque no creemos en un señor cuya única experiencia, lo dijimos durante la campaña, cuya única experiencia política había sido ser 6 años concejal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid, lo cual significa que no ha gestionado ni un solo euro de dinero público. Me decías, ¿el futuro de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez? Mariano Rajoy puede volver como mucho a un registro de la propiedad, que creo que es algo bastante mejor, con todos mis respetos para mi compañero, que la cátedra que puede ostentar el señor Pedro Sánchez en la universidad. En cualquier caso, os digo a nivel remunerado. Te merecerá todo el respeto, espero. ¿Dónde vais, hombre? Espero es que luego de verdad os pasa lo que os pasa. Te has liado, Antonio, te has liado. Luego parece que Pedro Sánchez... Y hablamos de la prepotencia de Podemos. Estamos hablando de los expresidentes, que quiere decir que el expresidente o presidente Rajoy no dependería de tener que estar en el Consejo de Estado. Intentaba decir esto. Dicho eso, lo que ha dicho Cifuentes, que yo creo que es importante, es, oiga, el próximo 8 de mayo está la línea roja del señor Pedro Sánchez, que es que tiene un Congreso Federal, que si no ha conseguido una investidura se va a poner de patitas en la calle. Señor Mariano Rajoy seguirá siendo el presidente del Partido Popular. El 8 de mayo tiene su línea de muerte. Isabel, contestar. El señor Mariano Rajoy, por favor, el señor Mariano Rajoy hace un año que tendría que haber celebrado un consejo, estatutariamente, y no lo ha celebrado, un congreso, y hay gente ya como los... Hubo convención nacional. Sí, claro. La Red Florida Blanca, por ejemplo, que es una red de jóvenes militantes populares, le está pidiendo un congreso abierto, Cristina Cifuentes también, mucha gente. Pero bueno, a lo que voy. Si en la convención aprobamos nosotros que haya listas abiertas. Bueno, pues entonces a ver si hay un congreso, abierto que hace un año que tendría que haber abierto, y a ver si de verdad un militante un voto y se renueva. Pero bueno, a lo que voy, lo que decía Cristina Cifuentes. Esto de hay acuerdo con Podemos. A ver, yo creo, y además lo llevo diciendo y escribiendo una vez desde el día 21 de diciembre, yo creo que ese acuerdo no está hecho, se está negociando, pero efectivamente es la tendencia natural. Es decir, yo creo que la tendencia natural y que marca la deriva desde las elecciones municipales autonómicas e incluso antes, es que haya un entendimiento entre el PSOE y Podemos. Eso es a lo que nos llevan los acontecimientos, y creo que ese acuerdo se está negociando. No está terminado de negociar, pero se está negociando, y creo que la postura maximalista de Pablo Iglesias está calculada para luego poderse rebajar, y poder presentar esa cesión como una victoria de Sánchez. Creo que todo eso se está negociando. Razón de más para que el PP no le hubiera dado la oportunidad al PSOE de montar esta
este intento de negociación con Ciudadanos, haciéndolo él, adelantándose él. Yo creo que ha sido un error estratégico de Rajoy monumental. Y creo que precisamente porque ese pacto se está haciendo y porque sería letal para España, hay que presionar desde el PSOE y desde Ciudadanos para que no se produzca, para encontrar una alternativa a ese acuerdo. A las palabras de Isabel todos levantáis la mano. Venga, pues rapidez, yo lo por que favor, quiero Jaime. decir es que no creo que la tendencia natural del Partido Socialista sea irse con Podemos. Creo que la tendencia natural de Pedro Sánchez, que es muy distinto, es irse con Podemos. Es verdad que el Partido Socialista cambió la tendencia natural cuando empezó la primera legislatura de Zapatero. Pero yo creo que el Partido Socialista, por lo que ha representado, por lo que espero que todavía que represente, es antitético con esa izquierda que no es izquierda, es otra cosa, es un populismo de corte radical que nos conduce al fracaso. Por tanto, la tendencia natural sería que el Partido Socialista entendiera que la única posibilidad de acuerdo es juntarse las manos por un lado con Ciudadanos y por el otro lado con el Partido Popular, y que se pusieran de acuerdo en quién es el primero, el segundo y el tercero. Y lo que yo sigo manteniendo desde el principio es que el primero es aquel que ha ganado las elecciones, el que tiene 123, el segundo es el que ha quedado el segundo, el que tiene 90, y el tercero dentro de ese acuerdo es el que ha tenido 40. Es que eso es de sentido común, es que eso es la democracia. César, perdonadme. O sea, es una forma. César, cualquier combinación es democrática. Es que, perdona, es que la aritmética democrática es otra. Déjame que te diga. La aritmética democrática son los acuerdos que tú puedas conseguir para gobernar. Eso es. Y el que no consigue tener los apoyos para poder gobernar, pues no gobierna. Esto es así. Este es el juego. Si lo quieres cambiar, pues inténtalo. Nos importa un carajo el resultado de las elecciones. Y si ha habido 7 millones y picos que han votado por uno, que es el primero, hombre, por respeto a la voluntad del pueblo, el primero tendrá que ser el que tiene 7 millones. El segundo el que tiene 5 y el tercero el que tiene 3. Sobre todo si son esos 3 los que se ponen de acuerdo. Es que es de sentido común. Ese argumento se viene abajo en el momento en que te puedan decir, es que hay un... casi el 70 o más del 70% de la Cámara, el 72% de la Cámara en contra de un señor. El acuerdo de esos tres. El acuerdo de esos tres. Con lo cual ya está abajo tu argumento. A ver, lo del pacto de Podemos y el PSOE, que yo no sé por qué lo dais tan por hecho. Bueno, perdonadme que los dos invitados piden la palabra y no están chillando ni se meten. Venga, César. A ver, Jaime, con todo el cariño. Yo creo que... pues no le tengas cariño. Prepárate. No, pero se lo tengo. Que sé que me lo tienes. Yo creo que quien ha faltado al respeto a la voluntad del pueblo es el señor presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, que tenía que haber aceptado el ofrecimiento del jefe del Estado y haber intentado formar un gobierno y haber puesto al Partido Socialista y a Ciudadanos en la misma tesitura que se va a tener que colocar ahora mismo el Partido Popular por no haber hecho los deberes y haber adoptado esta estrategia extravagante el señor presidente del gobierno. Que se ha equivocado, Jaime. Me parece muy que se ha equivocado. Mira, voy a emplear en preguntarte 15 segundos. Sí. Contéstame a la siguiente pregunta. ¿Es cierto que antes de que el rey llamara al candidato del PP a la presidencia del gobierno, el señor Mariano Rajoy Brey, el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, dijo que ni con Mariano Rajoy ni con el PP iría a ninguna parte? ¿Cierto? Pues entonces te has contestado tú solo. No, señor, pero eso no excluye excluye la posibilidad de llegar a un acuerdo entre tres. Eso no excluye que lo intente. En todo caso, conteste y seguimos entendamos que todo lo que se está produciendo ahora está dentro de la normalidad democrática de este país. Es anormalmente dentro de la normalidad democrática, el rey... Todo es muy raro. No me digas que esto es normalidad democrática porque los españoles van a quedar pasmados. Y en todo caso, entender que esto que se está produciendo, la negociación entre PSOE y Ciudadanos, va a servir de base para establecer una serie de acuerdos que en el futuro pueden retomarse, bien sea por Sánchez o bien sea por otro candidato del Partido Popular. A mí me parece positivo lo que está pasando. O con otro candidato del Partido Socialista. La próxima vez le sentamos a Jaime en el sillón desde la audiencia para que tenga el oído de Isabel un mejor trato que el que está recibiendo en esta jornada
de 18 de... A ver, menos mal que sonreís, menos mal, pero... Yo solo por poner a ver, venga, una gota a todo esto, que supongo que habéis visto el vídeo en internet que hay de Felipe González de cuando en el 96 pierde las elecciones, y además a mí me parece, porque podrá ser parte del juego democrático, pero también es parte de la costumbre democrática que el más votado formaba gobierno. Y esa frase o esa intervención de Felipe González decía que, bueno, que la diferencia entre PP y PSOE fueran 250.000 o 300.000 votos, cuando la diferencia ahora del primero al segundo es de más de 2 millones y pico de votos. El PSOE ha tenido 5 millones de votos y el PP 7 millones y pico. Oye, lo que decía es que él entendía que debía formar gobierno del Partido Popular, que debía apoyar su gobierno del Partido Popular. La diferencia, claro, 20 años, ya, pero 20 años después que tenía 18 años entonces. Pero mira cómo ha cambiado la política y cómo eran los socialdemócratas de entonces, ¿no? Pero ahora, no, pero Carmelo, y ahora, Carmelo, déjame terminar un momento. Déjame terminar la tesis. Lo que te digo, y ahora es, no me siento a discutir contigo. Ahora les encanta decir que de lo que están hablando es del qué y no de quiénes. Pues no dejaron ni presentar a Mariano Rajoy, oye, mira, vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar de reformas estructurales, vamos a hablar de la financiación, vamos a hablar de la crisis, vamos a hablar de cómo... No, fue... No quiero hablar contigo, ni voy a hablar con nadie del Partido Popular. Carmelo, es muy difícil llegar a acuerdos con un partido socialista. Seguimos, pero es que Carmelo, seguimos dando vueltas a lo mismo. Que no puede hablar soy yo. Le damos la vuelta a lo mismo, pero hablan los mismos. Por favor, remata. No digas eso nunca. Remata. Y además, para no decir nada interesante. Y Antonio, que tiene patente de corso por ser el alcalde de Boadilla, que como el dueño del territorio, pues habla lo que quiere. Perdón, para romper esto que estás diciendo, remátalo, pero tengo que irme a la audiencia provincial. Simplemente estaba tratando de decir, en poco tiempo además, que esta teoría de esta aritmética parlamentaria que se ve, que dice tanto Jaime como Antonio, que es la democracia y solo la democracia, pues no lo entendieron. Por ejemplo, cuando quitaron a Juan Barranco, que era la lista más votada de alcalde del PSOE, y pusieron un acuerdo entre Álvarez del Manzano, del PP, que era el segundo, y CDS, que era el tercero, y pusieron a Rodríguez Sagún el tercero. Y no pasó nada, nadie se espantó y dijeron entonces, porque les convenía, porque al partido tuyo entonces le convenía ese arreglo. Entonces vosotros... Venga, vamos a dejar el ya lo sé, era un niño, eso es verdad. Por eso digo su partido, no él. Creo que estaba en quinto de GB. Claro, por eso digo su partido, no él. Por eso digo que las cosas cambian y se modulan según los intereses. Ahora, el señor Rajoy, porque este rollo que os estáis soltando de la falta de democracia, la dice el propio Rajoy. Las mociones de censura en los ayuntamientos son muy comunes desde el 82. Es poco democrático que se entiendan otros. Oiga, es que no es lo mismo. Pero Carmelo, yo que he estado entrevistando y he estado con Felipe González en Andalucía, resulta que él insistía una y otra vez en que se deberían PP y PSOE pactar. Pues estamos de acuerdo. PP y PSOE pactar. Pero precisamente por eso. Lo que no estoy dispuesto a admitir, por mucho que me lo expliquen, es que es poco democrático, o que no es democrático, como ha dicho el camarada Jaime. Ha dicho que no es democrático el que se entiendan partidos hombre, vamos, que lo ha dicho. No solo lo has dicho ahora, sino que lo repites una y otra vez como un mantra que viene de donde viene. Yo digo que si hay tres partidos que tienen que llegar a un acuerdo, lo más lógico, lo más sensato y lo más democrático es que si esos tres tienen que llegar a un acuerdo, el orden de prioridades a la hora de repartirse las responsabilidades de gobierno sea la primera responsabilidad de gobierno para quien ha tenido más votos. La segunda para el Venga, que os estáis repitiendo. Tienes que ver Borgen. Tienes que ver Borgen. Os estáis repitiendo. La serie Borgen danesa es muy interesante. Isabel, vamos a poner encima de la mesa el tema de este momento de la audiencia provincial. Vamos a conectar rápido. Pero fíjense ustedes que la Fiscalía pide 1 año de prisión para Rita Maestre. ¿Qué ha dicho Rita Maestre justo? ¿Qué es lo que ha declarado nada más empezar el juicio? Bueno, pues escúchenla ustedes porque tampoco tiene desperdicio. Y pasar ese grupo de gente en el cual había gente conocida, compañeros de clase, y me sumé a esa marcha. ¿Usted sabía dónde iba ese grupo de gente? En el momento de incorporarme. Realmente me lo encontré. No sabía, no tenía esto cuando me levanté en la cabeza, cuando me levanté aquella mañana para ir a clase. ¿Usted recuerda que en un momento determinado se quitan ustedes la camiseta o se abren la camisa y que se quedan ustedes en sujetador allí en el altar donde estaban? Sí. ¿Usted fue una de las personas que hizo esto? Yo no me desnudé y me quité la camiseta, sí.
Bueno, pues la edil de Ahora Madrid se enfrenta hoy precisamente a este juicio por el asalto, como les digo, a la capilla de la Complutense. No sé si han visto que ha bajado un poco el nivel de... ¿no? Me ha parecido que estaba, bueno, ante el juez estaba con un tono muy moderado. Es que le piden ¿no? un año de cárcel. Claro, es que... Entonces tiene que, lógicamente... Pero ha moderado el discurso, tiene que presentarse, tiene que presentar lo ocurrido como algo, como un asunto muy menor. Que ella pasaba por allí de todo lo que ha dicho, yo creo que es verdad que ella no fue, digamos, no fue la inductora de toda esa, sino que es verdad que se sumó, pero es verdad que participó activamente, porque eso es, además hay grabaciones, esto no tiene discusión. Ella no se desnudó, efectivamente se quedó en sujetador, ella no se desnudó, pero sí estaba allí, y yo creo que esta protesta... sinceramente, se descalifica por sí sola. Lo digo con toda sinceridad. Ojo, el fondo de la protesta es perfectamente legítimo. Tú puedes querer que no haya de ninguna religión, ni siquiera la católica, capillas en una universidad pública en un estado aconfesional. Es una reivindicación perfectamente legítima que yo comparto. Yo creo que no tiene que haber capillas de nada, ni de nadie, sinceramente. Y, por ejemplo, en la Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona, tienen lo llaman un lugar de recogimiento y tal para cualquier religión. Yo creo que no tendría que haber nada de nada. Yo creo que se me permite, yo creo que con Dios se puede hablar y se puede uno recoger en cualquier sitio. ¿Estáis de acuerdo con lo que estáis diciendo, Carmelo? Y no tiene que haber capilla ni tiene que haber nada. Esta forma de protesta... Esta forma de protesta yo no la puedo compartir, porque sí que, bueno, pues sí que ofende y no puedo compartir ni a esta religión ni a ninguna. Yo simplemente digo una cosa, no es una ofensa, no es una protesta, porque claro, si fuera una protesta, pues todo el mundo llegaría a la conclusión de que esto es perfectamente democrático. Es una ofensa porque se agrede a los sentimientos de mucha gente de manera innecesaria y además con exhibición. Ella dice que pasaba por allí y de repente sufrió un arrebato interno que la llevó a seguir a los manifestantes. Yo digo que eso no es verdad. Yo digo que esta trazó desde un punto de vista estratégico todo lo que fue el asalto a la capilla. Es decir, estaba allí y era consciente de lo que estaba haciendo. Que es que la oyes hablar, baja el tonito de voz y parece que es que vio a unos compañeros que iban por allí y la secundaban. Y perdóname, y en segundo lugar, y para contestar a Carmelo, yo creo que... a veces puedes estar hasta de acuerdo, no importa, pues, yo creo que el hecho de que haya una capilla en los hospitales, en las universidades, me parece que es un ejercicio de pluralidad democrática y de respeto a los sentimientos de montones de gente. Planteo una simple cuestión. ¿Por qué, por ejemplo, puede haber en los hospitales una habitación que está reservada a los sindicatos, a UGT y a comisiones obreras, que me parece estupendo, y no puede haber una capilla para aquel que profesa la religión católica pueda ir a rezar? ¿Cuál es el problema? Bueno, no, sí, pero el problema está en que por esa misma regla de 3 tendría que haber una pequeña sinagoga, una pequeña mezquita, una pequeña... Si quiero aclarar algo de... Perdonadme, es que Natalia Moro... Venga, pero espera, que es que vamos... Me ha lanzado una pregunta. Perdonad, perdona, Maripau, es que sí, pero es que voy al juicio, por favor, Maripau, es que está Natalia Moro en los juzgados, nos tiene que dar la última hora y entonces luego vuelvo contigo. Así que, Natalia, ¿ha habido algún cambio precisamente en este juicio que estamos siguiendo desde 13TV? Adelante. Hola, a esta hora el juicio continúa, están declarando los testigos y la declaración de Rita Maestre ya ha finalizado. Ha pedido perdón a todos aquellos que hayan podido sentirse ofendidos porque dice que en ningún caso era su intención. Eso sí, ha dicho que a día de hoy defiende lo que se hizo porque dice su intención era reivindicar que un espacio público, en este caso una universidad, no es lugar para una capilla. Ha dicho que fue de forma espontánea con un grupo de la universidad que se encontraba en la cafetería cuando decidió incorporarse a este asalto a la capilla, y eso a pesar de los numerosos carteles que convocaban este asalto a la capilla y de que ella formaba parte precisamente de la asociación que la convocaba, de Contrapoder. El objeto de lo que estábamos haciendo era reivindicar que la universidad, nuestra facultad, no era el lugar de una capilla católica. A mí me parece que en general un torso desnudo no tiene por qué ser una cosa ofensiva. Si mañana los estudiantes en la Complutense hacen eso, ¿a usted le parece lo normal?
Hombre, vistas las consecuencias, intuyo que nadie volvería a hacer una cosa así. Defiendo aquello que se hizo, creo que eran las protestas legítimas. Bueno, ¿querías añadir algo? Sí, venga, es que, claro, es todo muy contradictorio, ¿no? Entiendo que ya se tiene que defender, ¿qué va a hacer? Claro. Pero esto de que pasaba por allí, que no estaba organizado, además de la convocatoria que había ya repartida en carteles pegados por las paredes, el propio capellán durante el juicio ha dicho que Maestre actuaba como la líder. Claro. Son palabras literales. Ella iba primero y los demás iban detrás. O sea que no te ha declarado como testigo. Está obligado a decir, contradicción. Claro, está obligado a decir la verdad. Y eso es lo que ha dicho el capellán. Adelante, los dos invitados. Hay que recordar y yo también quiero hablar. Sí. Hay que recordar que cuando a esta señora se le pregunta por este asunto, niega ni que estuviese. Fue cuando un medio de comunicación revela las fotografías que ella finalmente dice que está. Ahora niega las propias frases que dijo, que yo querría leerlas literalmente, Nieves, porque son brutales. Entró dentro de la capilla, descubrió su torso, yo entiendo que eso es muy normal en la playa, quizá en una iglesia no. Vamos a quemar la conferencia episcopal, menos rosarios y más bolas chinas. Sí, el Papa no nos deja comernos las almejas, frente al Vaticano, poder clitoriano. Yo creo que hay muchos sitios donde poder decir eso, menos en una iglesia. Y además, revelan la continua contradicción. La universidad, supongo que aquí hay un catedrático, lo podrá decir, nace en el siglo XIII en el seno de la Iglesia Católica. Son distintos papas, creo que es el Papa Inocencio el que incluso crea en 1524 la Universidad de Oxford. Son los primeros que promueven en la época de la Reforma y la Contrarreforma 80 universidades en toda Europa. Negamos el origen, incluso ya no neguemos las raíces cristianas de Europa, negamos también las raíces católicas o evangélicas. No, si lo digo simplemente, es un Estado aconfesional, no es un Estado laico, no es un Estado laicista, no es un Estado que tiene que imponer, oiga, y la libertad de culto es un derecho. Me parece que se han vulnerado tantas ¿Pero qué tiene que ver para que al lado de un laboratorio de química haya una capilla? ¿Harían esto en una mezquita? ¿Harían esto en una sinagoga? Esa es la pregunta. ¿Lo harían? Bueno, pues pregunta, no sé si quiere contestarle y decir además. Hay que distinguir los dos planos, como lo ha hecho Carmelo bien, y creo que todos vosotros, ¿no? Una cosa es la forma de la protesta, que es absolutamente improcedente, pero creo que ha sido la propia conferencia episcopal, a través de algún portavoz, el que ya ha disculpado hace tiempo a Rita Maestre por este asunto. Y otra cosa, perdón, déjame hablar, otra cosa es el fondo de la cuestión, que es el ejercicio del derecho de libertad religiosa. Si este tema ha sido resuelto ya, porque en la Universidad Carlos III tuvimos el mismo conflicto, un grupo católico quería tener una capilla en la universidad se negó, el tema fue a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creo recordar, falló en contra del grupo católico, porque decía que no se impedía el ejercicio de derecho de libertad religiosa, ya que a la vuelta de la esquina encuentras cualquier iglesia y puedes ir perfectamente allí. Otra cosa bien distinta, es que el tema es muy complejo, es por ejemplo en los hospitales. El Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de libertad religiosa, y en los hospitales hay gente impedida, sí, que no puede desplazarse. Y entonces, aunque sea un centro público, es razonable que en los hospitales sí que haya capillas. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Perdóname, César. Es que una cosa... No, perdón, oye, dejadme. Oye, por favor, dejadme. A ver, es que a esta mujer no la están juzgando por opinar que en la universidad no tiene que haber capillas. La están juzgando por irrumpir en una capilla y cometer presuntamente un delito contra la libertad religiosa, que es uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y esto es un delito muy grave. Y concluyo. La juez dirá lo que tenga que decir y dictará sentencia. A mí lo que me parece es que una persona con esta conducta no puede ser en ningún caso la portavoz del Ayuntamiento de Madrid. No puede ser la... Ya estamos. De verdad, por alguna vez vamos a decir algo que atañe a los principios y no a los intereses políticos. Por una cuestión de principios y de respeto a la ciudadanía madrileña, vote lo que vote, esta persona no puede ser portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Ya está. No digo bueno, nada. unimos esto que está sucediendo en Madrid, en la audiencia provincial, con algo que la verdad está coleando desde el lunes por la tarde-noche, cuando en un acto, saben ustedes que Dolors Miquel, una poetisa, hizo una oración blasfema, podemos recordarlo. Mare nostra que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony, l'epidural, la llevadora,
vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter sobre la terra. El nostre dia de cada dia doneu-nos avui. I no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos-en pels segles dels segles. Vagina, anem. Bueno, ¿qué está pasando? Es que realmente para empezar, ¿qué está pasando? ¿no? Que está entronizándose el mal gusto. O sea, a mí esta señora principalmente lo que me da es mucho asco. Mucho asco, o sea, me parece que llamarle a esto poesía es ofender a la poesía. Es que ya ni blasfemo ni nada, esto es una cosa fea, horrorosa, malsonante, es la antítesis de la poesía, que se supone que es belleza. O sea, esta mujer de verdad, la verdad es que echo de menos a Gustavo Adolfo Bécquer, ella me debió de quedar un poco antiguo. A mí esto, verdaderamente, como o sea, como poesía... Como la parte, digamos, la parte poética de la historia no le encuentro ninguna sensibilidad. O sea, se supone que la poesía es algo que te coge de la fibra sensible, no lo consigue. Para mí me parece soez, sinceramente. A lo mejor soy antiguo. Asquerosa. Pero lo peor de esta película es que un ayuntamiento y una corporación municipal representa a todos los ciudadanos de todas las... Entonces tú no debes de llevar nada a una... O sea, esta señora, bueno, habrá sitios donde pueda recitar estos poemas y donde hay un público que elige y escoge ir a verlo y que le puede gustar, y yo lo tengo que respetar porque es legítimo. Lo que no entiendo es que lo haga en un espacio en el que puede molestar a una parte que representa a toda la ciudadanía barcelonesa. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha justificado, ¿no? Las palabras de esta poetisa. Escuchen. Lo que algunos medios han llamado Padre Nuestro blasfemo, Padre Nuestro sexual, era en realidad una Madre Nuestra que cantaba a la vida y a la libertad. Quiero defender a la poetisa que, sin intención de ofender a nadie, utilizó la plegaria como forma metafórica para recordar el poder creador de la madre, en contraste con la represión de una cultura patriarcal que aún sufrimos. Señor Fernández Díaz, que lidera la indignación y pide dimisiones. El poema no era blasfemo, ni siquiera hablaba de Dios o de la Iglesia. No pretendía ofender al cristianismo, sino hacer hincapié en el derecho de la mujer a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Entérense bien, señores del PP. Aquí estamos y ni la ley Mordaza ni nadie nos va a callar. Pero si sobre su vida una mujer puede decidir lo que quiera, sobre la de su hijo no. A ver, déjame que diga esto simplemente. Que sobre su cuerpo una mujer puede decidir lo que le dé la gana, como si se quiere usted amputar la mano, lo que quiera. Pero sobre el cuerpo y la vida de su hijo, no, que son cosas distintas. Maripau, que es la otra mujer que está aquí, enseguida... A ver, no, a mí también me parece algo muy soez. Yo no creo que eso sea poesía, claramente es una provocación. Y lo que sí quiero decir, ten en cuenta, yo soy de Barcelona, estos premios, que son unos premios prestigiosísimos, se pusieron en marcha, si no recuerdo mal, el año 50, 51. Desde entonces han ido acumulando un gran prestigio, como te digo, y además se concede a gente de una elevada talla intelectual. Lo que decía Carmelo es muy importante. Esta señora puede decir eso, libertad de expresión, en cualquier teatro, donde le dé la gana. Y luego ya si uno se siente ofendido va y la denuncia. Pero en un sitio público, en la celebración de los premios Ciudad de Barcelona, lo que suponen esos premios, de verdad, o sea, es que la gente de Barcelona lo sabe. Es un escenario que se aprovecha, un escenario público que se aprovecha para hacer una provocación. Claro, yo no sé si es una provocación. Pero ahí está la clave, hombre. Es que yo estoy... Y fíjate que yo defiendo la libertad de expresión. Perdóname un momento, es decir, yo creo que esto va mucho más allá del hecho de que esta señora haga una exhibición portentosa, por cierto, de mal gusto. Y en eso estoy de acuerdo con todos. Pero ¿por qué nos rascamos un poco? Porque hay un objetivo, hay un fin. ¿Por qué lo hacen? Esa es la pregunta. Y lo hacen porque esta izquierda radical, hiperdogmática, hiperideologizada, entiende que un enemigo a batir, no me preguntéis por qué, pero lo llevan en sus señas de identidad, es la Iglesia Católica, que es la gran cercenadora de los derechos, de la libertad y todas estas mandangas que se les ocurre a la izquierda radical. Sí, y eso es una cosa que no es nueva. Claro. Oye, es que eso lleva 200 años, ¿eh? Lleva 200 años. Entonces, siempre rebrotan de la misma manera. Cuando tienen que encontrar un enemigo, la izquierda radical, uno de los enemigos, el principal enemigo de la izquierda radical, es la Iglesia Católica. Porque cohesiona la sociedad que ellos quieren
ocupar, disgregar, quieren a ver, los dos invitados. Coincido con Jaime completamente. Al final es una labor de ingeniería social. Hemos visto lo de la cabalgata de los Reyes Magos, lo de la retirada del Belén en el Ayuntamiento de Madrid, lo de impedir que unos niños que van a la educación concertada en un centro católico, el Colegio Arenales, que salió aquí, pudieran participar en la cabalgata de Carabanchel. Ahora vimos lo de las 3 alegrías, las 3 señoras, igualdad, fraternidad y solidaridad en Valencia, tal. Y ahora pues asistimos a otro insulto más, a intentar ridiculizar a la Iglesia Católica. Es curioso, solo se meten con el cristianismo, no se meten con ninguna otra religión. Espero que no lo hagan, no estoy invitando a que lo hagan, pero que es curioso que solamente se atreven porque generalmente ponemos la otra mejilla. Por cierto, en aquel acto costó 140.000 euros. Son unos premios muy importantes. 140.000 euros de dinero público de todos los españoles. El ministro Fernández Díaz estaba allí, se levantó y se fue. Y los concejales de Ciudadanos que no apoyan ese gobierno local, porque el PSC sí lo hace, se quedaron allí durante el acto. A mí me parece... Es que dejadme exponer cada vez que digo algo. Yo vengo a hablar aquí de un partido político y os estoy diciendo lo que políticamente yo haría. Yo me habría levantado como alcalde y me habría ido. Un insulto semejante, pero no lo permitiría ni contra un católico ni contra un sindicalista. No permitiría nunca que esto pudiera ocurrir. Hay otros foros donde poder ejercer la libertad de expresión, muchísimos. La puerta del Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Pero oigan, los premios Ciudad de Barcelona, donde muy bien has dicho tú, Maripau, se representa a todos los ciudadanos. Por favor, un poco de respeto y con dinero público, insisto. No, y hay representación de altas instituciones, no solo de Cataluña, sino también del Estado español. No, pero vamos a ver, yo os llevo escuchando al Partido Popular decir que es que Ciudadanos y el PSC, que claro, estaban de acuerdo y en connivencia. No, vamos a ver, porque la gente, no, déjame hablar, Antonio, por favor, porque la gente no haga lo que a vosotros os gustaría, Antonio, porque la gente no haga lo que a vosotros os gustaría que hicieran, no significa que estén comulgando con eso. Tú te levantaste, tú como Partido Popular, déjame acabar, tú como partido, pero ¿qué tiene que ver, hombre? Estamos hablando de otra cosa. Tú como Partido Popular, oye, bueno, ¿me puede dejar acabar o no? Vale, tú como Partido Popular te levantaste, ¿vale? Perfecto, y te fuiste y abandonaste la sala, pero el señor del PSC se quedó y el señor de Ciudadanos se quedó. ¿Por qué? Porque seguramente no estando de acuerdo, digo yo que no estarían de acuerdo, no lo sé, pero no significa que quedarse sea que comulgaban con lo que ellos hacían. Tú te levantaste y me parece muy bien, pero ellos a lo mejor consideraron que se podían expresar o manifestar al acabar el acto, haciendo declaraciones a la prensa o lo que fuera, ¿vale? Pero no significa que el que se quede esté de acuerdo con eso, porque muchos de los presentes se debieron quedar como platos. César, del Partido Socialista, también pides la palabra. Adelante. No, yo creo que hay que poner todos los temas en conjunto, porque me parece que esta izquierda tiene una serie de actitudes de falta de respeto hacia las instituciones y los ciudadanos que no cabe compartir. Empieza con lo de Kichi, con que si retira el retrato de Su Majestad el Rey y pone el de un anarquista de no sé cuánto. Sigue con el Ayuntamiento de Barcelona, que quita el retrato de los Reyes para poner no sé qué. Continúa con la cabalgata de los Reyes Magos y esa nueva estética. Sigue con el asunto de los titiriteros y esa falta de respeto en general a los ciudadanos, aunque no sea desde luego para que se hayan desencadenado las consecuencias para estos titiriteros que se han desencadenado, que han estado en prisión. Y sigue también con este otro asunto. Dice, yo creo que el Partido Socialista en un momento determinado tiene que dar un serio toque de atención a esta gente y decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, vamos a ser un poco serios, vamos a intentar... El compañero del PSOE, Cádiz, Barcelona, Madrid, en todos y cada uno de los casos están gobernando con el apoyo del Partido Socialista. Vamos a intentar respetar las instituciones, vamos a intentar respetar las personas, vamos a intentar que todos podamos convivir, porque nos hemos dotado un marco de convivencia democrática donde tenemos cabida a todos. Entonces hay que lanzar una seria llamada de advertencia. Mira, en Madrid, sin ir más lejos, en Madrid, sin ir más lejos, retirar el retrato del rey no es para en Madrid, sin ir más lejos, tu compañero de partido, Antonio Miguel Carmona, podría ser alcalde en este momento con los votos y con los diputados, con los concejales del Partido Popular, porque así se lo ofreció Esperanza
Iparraguirre y prefirió hacer alcaldesa a Carmena. Pues ojalá hubiera tomado la otra decisión. En cambio este es maravilloso. En cambio tener de alcaldesa a Carmena, de concejala de Cultura Rita Mayer y de portavoz a Rita Maestre es maravilloso. Carmelo, quiero poner encima de la mesa al concejal Javier Barbero, que fíjense ustedes, está pidiendo, recuerdan que fue objeto de un escrache. Los famosos scratches, bueno, que ya nos hemos hecho a la palabra. Bueno, pues ahora pide, por favor, los vídeos para sancionar a los policías que protagonizaron ese escrache. ¿Quieren ustedes precisamente escuchar a Barbero? Pues ahí lo tienen. Porque esto que ha pasado esta mañana no es un escrache, ¿vale? Esto no, o sea, vamos a llamar a las cosas por su término, ¿vale? Lo que ha habido esta mañana es un ataque a una persona que representa una institución. ¿Vale? Y además se hace en un ámbito distinto. Quiero explicarme bien, vamos a ver. Un escrache se produce cuando no hay interlocución con un político, cuando no hay manera de poder interlocutar. Entonces, desde ahí, yo creo que también conviene dejarlo muy claro. Pero hay líneas rojas que entiendo que no se pueden cruzar, porque insultos como rojos de mierda, perroflautas, hijos de puta. Y esto a lo que suena es a un ataque político, pues al gobierno de la Ciudad de Madrid. Bueno, preguntarnos a ver si ha habido algún tipo de mensajes de incitación al odio. Claro, que esto es... Bueno, vamos a investigarlo, vamos a verlo. Van a investigarlo, pero fíjense ustedes, ha dicho más. No solamente ha dicho que se ha traspasado unas líneas rojas, también Barbero ha llamado fascistas a los que hacen los scratches. Escuchen. Ahora, la imagen que han dado ese grupo pequeño... Bueno, pues a mí lo que más se me asociaba básicamente pues a esos grupos de fascistas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Pero estos no eran los que decían... Bueno, sí, adelante. Estos de Podemos no eran los que decían que un escrache era, cito textualmente, un jarabe democrático. ¿Quieres escucharlo? Vamos a escuchar a Pablo Iglesias diciendo algo en torno a los scratches. Claro. Libertad de expresión. Escuchamos. Pues al interpelar a las élites directamente, los scratches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los scratches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Era lo que decías. Exactamente, pues el jarabe democrático lo suministran los gobernados a los gobernantes, y como ahora gobiernan ellos, pues tomen ustedes un poquito de jarabe democrático. Y simplemente una cosa, dice este escracheado que el escrache se produce cuando no hay interlocución. Yo recuerdo perfectamente un escrache vergonzoso que le hicieron a Cristina Cifuentes, siendo delegada del gobierno, cuando salía de su casa a tomarse un café un sábado, un domingo por la mañana, o iba a la farmacia, y fue objeto de un acoso absolutamente brutal e inmisericorde, siendo Cristina Cifuentes, y todos los que la conocemos lo sabemos, una persona absolutamente accesible, que daba ruedas de prensa, que recibía a todo el mundo en su despacho y lo sigue haciendo. O sea que, mire ustedes, ajo y agua. ¿No eran ustedes los del jarabe democrático? Pues a tragar jarabe. Yo, si me permitís, ahora sí que me toca a mí, Antonio, ahora me toca a mí. De vez en cuando hablo. Nada. No, mira, yo creo que yo critiqué con una dureza extrema los scratches a Cristina Cifuentes, a cualquiera, porque a mí me parece una fórmula infumable. Y esto que ocurrió también me parece infumable. O sea, a mí me escandalizó que estos señores se permitieran el ojo, que son policías municipales, algunos de una unidad antidisturbios que va a ser disuelta, pero que van a seguir ellos como agentes y por tanto responsables de pacificar los altercados, y que ellos creen un altercado de esta naturaleza, me parece intragable. Entonces, la declaración, déjame que siga, por favor. No, que si eres partidario de que les sancionen. Déjame que te explique. Dime sí o no. Yo soy partidario de que quien ha provocado escenas de violencia y la ha protagonizado sea sancionado. A mí me parece que sí, pero como cualquier ciudadano, además. En cuanto a las declaraciones del señor Barbero, es verdad que lo que dice se concilia mal con actitudes anteriores. Yo no me creo esto que dice, esta frase de cuando un scratch se produce cuando no hay interlocución. Miren usted, no, esto no. Un scratch es un scratch, es decir, es perseguir a una persona y perseguirle personalmente y violentarle personalmente. Y no le busque usted más recovecos que no los tiene.
Y es verdad que de alguna manera, y eso que no tengo muy claro que el señor Barbero haya protagonizado él en persona. Pues sí, los ha protagonizado. Yo no lo tengo claro. Déjame que termine. Digo que no lo tengo claro, es que no lo sé. A mí me dicen unos me dicen que sí, que ha estado, y otros que este señor no ha participado. Vamos a ver, mira, coincido contigo en que a mí no me gustan los scratches. Ni los de antes, ni los de después. Se los hagan a gente de derechas, del centro, de izquierda, del Madrid o del Atleti. Ahora bien, este señor es un cínico y un hipócrita. Porque este señor ha participado en numerosos scratches y en el que más cercano estaba del scratcheado es uno en el que aparecía en segunda fila y se le distingue perfectamente contra Alberto Ruiz Gallardón. Contra Alberto Ruiz Gallardón. Hay documentos que se publicarán. Es que decía que no lo sabía. Por tanto, yo entendería los argumentos de este señor si no fueran contradictorios con los propios argumentos de este señor en otra época. Por tanto, yo con un hipócrita y un cínico... Déjame te diga, Jaime, si aunque él no hubiera participado en scratches, el argumento no me vale. Si es que el argumento no me vale de ninguna manera. Eso de que un scratch es cuando no hay interlocución. Un scratch es violentar a la gente o violentar a un político, a un cargo, a quien sea, como si es a ti que vas por la calle o a mí. Me dice Paco Jiménez que ahora Madrid ha dicho que la foto en donde parece ser que era Barbero no era Barbero. No, pero vamos a ver. Desde ayer por la tarde están diciendo que no es el de la foto. Desde ayer, porque yo lo vi en una televisión por la tarde. Ya dijo que no era el de la foto. Hace 2 días mi periódico ABC publicó una fotografía en el que se registraba el momento del scratch a Alberto Ruiz Gallardón. En ningún momento dijimos que un señor que se parecía como una gota de agua a este señor fuera este señor. ¿Por qué? Porque hablamos previamente con este señor y nos dio su palabra de que el que aparecía en la foto no era él. Pero a continuación este concejal de seguridad ABC le dijo, y no tengo por qué mentir, créanme, dijo, he participado en muchos scratches. Eso es verdad. Me da igual que aparezca en la foto, que sea o no sea, pero si él mismo reconoce que ha participado en los scratches, yo creo que está quedando en evidencia como un auténtico cínico y como un auténtico hipócrita. Bueno, hemos despedido ya a César Giner. La verdad, le damos las gracias por su participación en este programa. Hablamos ni más ni menos que el miembro del PSOE y también profesor de Derecho Mercantil de la Carlos III. No sé si sobre esto de los scratches... Coincido sospechosamente ahora con Carmelo. Es decir, yo condeno abiertamente cualquier tipo de scratch. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en la mesa. Es cierto que la reclamación... Por cierto, la policía ha dicho estos días, ayer vino aquí el portavoz del sindicato policial y dijo que esto lo habían hecho con todos los gobiernos. Lo digo por esta acusación de fascistas, sois seguidores del Partido Popular, que no sé qué. Esto lo aclaró y dijeron que lo habían hecho con todos los alcaldes. Yo creo que Alberto Ruiz Gallardón, se lo habían hecho a Ana Botella... que me parece mal igualmente. Solo un mini paréntesis. Sí. También el lenguaje me parece, por una parte y otra, deleznable. El que le llamen rojo de mierda me parece deleznable. Y que él utilice el término fascista me parece mal, porque creía yo que era una dialéctica que estaba totalmente superada. Olvidada, totalmente. Y eso Carmelo dicho pero que va a estar olvidada esa dialéctica, pero tú les oyes hablar a los de Podemos. Bueno, dejadme terminar. Que termine González Terón, que vamos a cambiar de tema. Dejadme terminar. El término fascista no se lo oigo mucho. A ver. Contigo no, claro. Yo no se lo oigo mucho. Los del otro lado... Carmelo, oye, el portavoz del sindicato policial dijo ayer que él negaba totalmente que se hubieran dicho semejantes cosas. Hay muchas cámaras, por tanto, si es verdad o es mentira, lo vamos a saber en breve. Lo que es indudable es la declaración abierta que ha dicho este señor con lo que se toma la policía, con que ha emitido un comunicado como una provocación. Es un tema laboral, es un tema de que se eliminan determinadas unidades especiales de intervención de la policía que actúan de jueves a domingo en el Ayuntamiento de Madrid, que la Policía de Madrid entiende que va a caer la seguridad activa que va a poner a disposición de los ciudadanos el Ayuntamiento y que entonces esa situación laboral la tienen que reivindicar. Por cierto, este scratch es bastante distinto que el que ocurrió con Cristina Cifuentes y la vicepresidenta del Gobierno. Es que ellas fueron a esperarlas a la puerta de su casa, que es todavía peor. Dentro de todo que todo es terrible, es que fue todavía peor. A Cristina Cifuentes la persiguieron yendo al supermercado y a la vicepresidenta del Gobierno en la puerta de su casa con su hijo en casa. Bueno, yo sin justificar ninguno, pero es que hay un paso más allá. Antonio González Terol, vamos a dar un cambio en los temas porque vamos
vamos a abrir una ventana, que entre, por favor, como un chorro de aire fresco, a hablar del Papa Francisco y de su visita a México. Hoy está con nosotros José Beltrán, que es director de la revista Vida Nueva. José, muy buenas. Muy buenos días. Tenemos muchas ganas de saber qué ha significado este viaje del Papa, que por cierto ha sido un baño de multitudes. El último día, la verdad, ha sido creo que 250.000 personas en la última misa, ¿no? Precisamente en un lugar absolutamente peligroso como es Ciudad Juárez. Peligroso, pero además inédito. Es la primera vez que un Papa celebraba una Eucaristía en dos países a la vez. Y participaban de un lado los mexicanos que estaban en Ciudad Juárez y de otro los inmigrantes y estadounidenses que estaban en Texas, sí, en El Paso. Estaban en la frontera, Estaban en la frontera, ¿no? Yo creo que esa es precisamente una de las imágenes icónicas de este viaje, de un Papa en la frontera, un Papa que sabe dónde están los límites y él quiere llegar a ese límite para estar con los que están a un lado y con los que están a otro, ¿no? Era muy significativo ese momento justo antes de la Eucaristía, cuando reza en una cruz por las víctimas de todos aquellos que han intentado pasar de un lado a otro, inmigrantes, explotados, víctimas de la trata. Y creo que ese es uno de los momentos más significativos y que sin duda alguna quedarán en la memoria como legado del Papa Francisco en esta visita a México. Yo creo que este Papa está siendo enormemente generoso con todo el mundo, salvo con su jefe de seguridad, que se debe estar poniendo el pelo blanco por momentos, pues sí, porque realmente no puedo imaginar a alguien más estresado que al jefe de seguridad. Porque ha sido contacto Papa, cuerpo a cuerpo con la gente, lo hemos visto, ¿no? No tengo la menor duda de que hay mucha gente que le tiene ganas, ¿no? Y el riesgo que asume es tremendo. Bueno, la visita no creo que sea especialmente precisamente peligrosa la visita a la cárcel de Juárez, aunque allí hay un enorme control. Pero México es el estado de Morelos es un sitio duro, es un lugar duro. Ella lo ha manifestado en muchas y verdaderamente la actitud de él y la osadía de él en cuanto al acercamiento a la gente, es que tú lo ves, es que se la juega. Es que ha estado en un centro de readaptación social de presos. Ha estado en... Bueno, esto sí que es una de las cárceles más peligrosas. Sí, esto es así. Sí, esto es así. Y ha hablado y se ha dirigido a todos. O sea, creo que no ha dejado a ningún colectivo. Claro. Se ha dirigido a todos. Es lo que tiene Francisco, ¿no? Que está siendo un invitado, si me permitís, incómodo, entre comillas, en muchos a los sitios donde va, ¿no? Porque no se conforma con una denuncia general o con circunloquios, ¿no? Sino que va directo al origen de los problemas, ¿no? Ayer cuando hablaba con los presos decía que bueno, que está muy bien que las cárceles sean lugar de reinserción, pero que el trabajo hay que hacerlo antes para evitar que en esos lugares que es los propios barrios marginales de Ciudad Juárez no se generen delincuentes para que no acaben en prisión, ¿no? O cuando hablaba y se acercaba a hablar a sus hermanos obispos, no dudo en regañarles y decirles, miren, si tienen problemas, háblenlo a la cara como hombres, que así es como se solucionan los problemas, ¿no? Y así ha ido uno a uno desgajando cada uno de los problemas de México, ¿no? El narcotráfico, la falta de dignidad para los indígenas en el caso de Chiapas, el abandono y la falta de futuro para los jóvenes. No deja, en este sentido, títere con cabeza, pero no se queda ahí, no se queda en una crítica fácil, sino que propone soluciones y propone caminos, ¿no? Y yo creo que es el sabor que también deja en México, ¿no? Nos marca, ¿no?, una hoja de ruta para mejorar, ¿no? Desde ayer citaba al final del viaje a Octavio Paz, ¿no? Y decía, después de la gran noche oscura hay momentos de esperanza, ¿no? Y yo os intento indicar por dónde, ¿no? Sin ser de alguna manera la solución está aquí, pero sí tenéis un gran abanico. Pero fíjate, también dijo algo precioso, porque ha dejado frases, desde luego, para la historia, como prefiero familias heridas y con arrugas porque es reflejo del amor fiel, ¿no? Ha dicho cosas así. Es una apuesta en ese sentido a los jóvenes, les decía, y precisamente con la tentación del poder, ya sabéis las grandes diferencias sociales que hay en México, les decía, Cristo Dios nunca os va a pedir que seáis sicarios, ¿no? Y decírselo eso a un joven que en muchas ocasiones la única salida, ¿no?, es el estar en el lado de la droga, o es el estar en el lado de la delincuencia, o estar al margen de la sociedad, les llega y yo pude ver
pues eso, seguir muy en directo ese encuentro de jóvenes, cómo conecta directamente, ¿no? Fijaros un detalle, ¿no? Ahora que estamos en campaña y que todos parecen escuchar y quieren estar atentos a las necesidades, yo nunca he visto a ningún político que cuando un joven está hablando con él, tomando nota con papel y boli de lo que dicen para hacerse eco de aquello, ¿no? Son buenas palabras de acogida, muy bien lo que me has dicho, y sin embargo Francisco rompe todo el discurso que trae preparado de Roma y uno a uno analiza, mira, tú me has contado esto, pues yo te cuento mi experiencia a partir de ahí, lo que me pasó. O tú me has contado que tu problema es que no tienes esperanza, pues yo encontré esperanza cuando me confesé en tal situación, y creo que eso a la gente le llega, esa transparencia y ese hablar desde tú, y es lo que hace que Francisco sea en ese sentido único. ¿Qué titular pondrías a este viaje del Papa a México? Yo vuelvo a la idea que te decía al principio, ¿no? Francisco, un Papa de frontera y un Papa en la frontera. Pues con eso nos quedamos, José. De verdad, muchísimas gracias, José Beltrán, de Vida Nueva. Un placer tenerte aquí. Yo creo que va a dar hasta libros, ¿no? Esta visita va a generar muchas cosas, pero entre otras, seguramente libros también, ¿no? Seguro que sí. Cualquier cosa que hace Francisco genera mucha polémica y mucho libro, Mucho libro, efectivamente. Nosotros tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a una mujer que, si alguien piensa que hay un héroe, a mí me parece que ellas son heroínas. Hablo de la hermana Victoria Braqueais. Es misionera en la República Democrática del Congo, responsable además de proyectos de desarrollo en, a ver si lo digo bien, en Kazance. Muy bien, Kansense. Kansense, en Katanga. Sí. En Katanga. Seguramente al llegar a España, la vida en España te parecerá que es todo un exceso, ¿no? Después de vivir desde el 2009 en el Congo, ¿no? Bueno, no he pensado mucho en el exceso y en las cosas, sino que me llama la atención las personas, porque en el Congo somos pobres en muchas cosas, pero la relación es muy de persona a persona, hay mucha más humanidad. Y, por ejemplo, en el metro, en la convivencia, me doy cuenta que la gente está muy estresada, con lo cual pienso que África tiene mucho que aportar. Y entre otras cosas es esa sonrisa permanente, ¿no? A pesar de las dificultades, ¿no? La gente, es increíble cómo enseguida los niños te regalan una sonrisa, ¿verdad? Sí. A pesar de la situación que puedan estar viviendo. Así es. Bueno, queremos que esté aquí Victoria para que nos hable de la campaña de Manos Unidas. ¿Cómo es esta campaña? ¿Y para qué sirve? Pues la campaña 57 de Manos Unidas, Plántale cara al hambre, siembra, pues pretende compartir y sensibilizar a la población española pues con el hecho o la realidad de que el hambre no se combate solo con comida, y entonces pues que hace falta sembrar pues tierra, agua, semilla, capacidades, cooperación entre estados, solidaridad, y bueno, dar a conocer Manos Unidas, que yo creo y lo veo y lo digo con conocimiento de causa, porque trabajando sobre el terreno vemos muchas ONGs y muchas fundaciones, una ONG muy seria, muy profesional, en la que llegan los fondos y que además cuenta mucho, y esto yo creo que es fundamental, con la implicación de la población local en proyectos de desarrollo integral, porque toca todos los ámbitos, el educativo, el sanitario, de infraestructuras, proyectos agrícolas, y siempre partiendo de la base, ¿no? Que es lo que sugiere la semilla, que sale desde dentro, nunca se tira el árbol desde arriba, sino que nace desde abajo. Desde luego, pero Victoria, yo creo que por mucho que nosotros desde aquí nos pongamos en el trabajo que desarrolla día a día, cuando llegan esos fondos, ¿cómo se reciben? Porque es que usted ha dicho, es que llegan. Es verdad que estamos hablando de una ONG que llegan los fondos a donde tienen que llegar, ¿no? Pero cuando se reciben, ¿cómo se distribuyen? ¿A dónde llegan? ¿Qué es lo que hacen con ellos? Bueno, pues yo le explico la realidad, porque en África todo es muy concreto. Manos Unidas en nuestro poblado está apoyando actualmente 5 proyectos. Uno de rehabilitación y reconstrucción y ampliación de una escuela primaria de niñas para 547 niñas en un país y en una zona en la que 9 de cada 10 niñas no van a la escuela. Un instituto de educación secundaria, un proyecto de abastecimiento de agua, rehabilitación y equipamiento del hospital, un huerto escolar piloto. Entonces, antes de que lleguen esos fondos, se ha presentado un proyecto con un estudio muy serio, tanto a nivel narrativo y a nivel económico. Después, en Manos Unidas se hace también un estudio, se cuenta pues con una asesoría, y una vez que el proyecto se aprueba y llegan los fondos, pues nosotros
bueno, vamos a ir canalizando esos fondos, pero con Manos Unidas, esta es la parte un poco más difícil, pero que es muy necesaria. Cada 15 días tenemos que mandar un informe narrativo y un informe económico. Yo creo que eso es muy importante para asegurarse de que lo que la gente da y la gente comparte, pues llega. Porque sí que es verdad que yo creo que la gente tiene que, todos tenemos que hacer lo que podamos y nada menos que eso para que cambie la realidad, pero también la gente tiene derecho a saber que eso llega, claro, y que hace posible otro mundo. Entonces, pues así funcionamos. Lo de los informes es muy importante. Victoria, ¿qué poder tiene, por ejemplo, no se está pidiendo en esta campaña que se dé, con que se dé un euro, tiene un efecto multiplicador cuando llega a África? Un euro que puede parecer que nos quitamos a lo mejor de un café, resulta que en África, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues por ejemplo con un euro se puede comprar un paquete de semillas y con un paquete de semillas pues puedes beneficiarse una familia en el contexto de la de los proyectos agrícolas. Eso es muy importante. Yo creo que también son muy importantes los proyectos en la línea de microcréditos, porque es un dinero que se invierte pero que después produce y no hace a la gente dependiente sino protagonista de su propio desarrollo. De todas maneras, yo creo que está moviendo una línea muy interesante en cooperación y Manos Unidas trabaja con eso, que es la línea del crowdfunding. Yo con un euro puedo hacer algo, a lo mejor no puedo hacer mucho, pero un euro de cada uno sí. Exactamente, exactamente. Qué bonito, ¿eh? Victoria, me llama la atención porque yo entiendo que usted termina en el Congo pues fruto de una vocación religiosa, sin lugar a duda, y fruto de una gran generosidad. A mí me parecen, tanto ustedes como otras ONGs, me parecen los héroes de nuestro tiempo. Yo no admiro ni a ningún futbolista, ni a casi a ningún político, porque quizás, pero sí que les admiro a los que hacen cosas como hacen ustedes con esa generosidad ciclópea. Lo digo de verdad. Pero yo no sé, al final, ustedes, lo que está usted contando, usted que es una persona que pertenece a una congregación, que pertenece a un ámbito espiritual, y la veo hablando de gestión pura y dura, porque claro, se trata de gestionar un euro y convertirlo en muchos euros. Está hablando del crowdfunding que vamos, que es un concepto que seguramente habrá entrado en su cabeza diciendo, pues oye, aquí lo que hay que hacer, porque lo que tratan en definitiva es buscar dinero y poner todo el dinero que puedan en favor de la causa. Entonces, ¿cómo se ha reciclado uno para terminar siendo, si se me permite, en el mejor de los sentidos, tan materialista? Bueno, yo creo que no es reciclar nada. Yo creo que hay una frase del prefacio de la misa que a mí me dio la pista. Dice, no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Dios. El Papa está hablando de darle a la gente una esperanza concreta. Es decir, todos los seres humanos tenemos esa misma dignidad de hijos de Dios, y entonces tenemos esa dignidad, pero ¿cómo vamos a vivir con esa dignidad si no podemos ni ir a la escuela, si se me muere el niño porque no tiene lo necesario? O sea, son cosas que van a la par. Y después esa comunión, que es algo muy, muy profundo en el cristianismo, aunque también se da en otras religiones, pongamos en el hinduismo la red de Indra o en los budistas, pero bueno, en el contexto cristiano la comunión de los santos es trabajar juntos. Lo que pasa es que eso hace 2000 años se entendía de una manera y ahora tiene lenguajes. El Evangelio se va actualizando, pero el corazón siempre es Jesús. Victoria Braqueáis. Da gusto oírla. Es que es una, como dice Isabel, da gusto. Victoria Braqueáis, saludos a su madre. Sí, claro. Que, en fin, es un placer. Y enhorabuena. De verdad, tenerla aquí. Pues saludos a la mamá de Victoria. ¿Qué hija tiene usted? Hablan muy bien de las madres. Qué orgullo. Esas hijas hablan muy bien. Enhorabuena, y me encanta el lema de la campaña, siembra. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí. Ya te voy a llamar de tú. Gracias, Victoria. Espero que vuelvas y que, en fin, nos contagies de ese ánimo que tienes y de esa fuerza, madre mía. Bueno, pues con Victoria hemos llegado al final, pero antes... Así hemos llegado al final. Gracias a todos ustedes, gracias a todos mis compañeros. Mañana, si quieren, volverá Más Claro Agua en torno a las 12 menos cuarto. Nada más y hasta mañana.